Mecanismos de terminación de cascadas activadas por receptores asociados a proteínas G. Concentración hormonal, KD. Las formas de comunicación de células son sistemas de cascadas en las que se dan procesos de detección de un mensajero por un receptor. Luego se da un proceso de transformación de esta señal extracelular a un intracelular. Estas señales intracelulares o segundos mensajeros interaccionan con proteínas y esto puede regular los procesos. Estos procesos ya tienen que existir sistemas de terminación, adaptación e integración para asegurar su activación y desactivación controlada. La afinidad es la elevada facilidad de unión entre la señal o ligando y su receptor. Esta se puede expresar como la constante de disociación. Cuando se une un receptor ligando, se da un complejo receptor ligando y esta unión depende de las concentraciones de los componentes que interaccionan. El KD es recíproca a la constante de asociación Ka. La Ka es aplicable a la unión hormonal porque su magnitud aumenta con el aumento de la afinidad. Esta unión receptor-ligando es saturable. Cuanto más ligando o hormona se añade una cantidad fija de receptor, una fracción creciente de receptor es ocupada por ligando. Los receptores adrenérgicos están sometidos a una regulación dinámica por una variedad de mecanismos, siendo uno de ellos la desensibilización. Cuando una señal está presente de forma continua, se produce una desensibilización del sistema receptor, lo que quiere decir que éste se inactiva, tal como se observa en la imagen del lado derecho, no produciendo efecto alguno. Cuando este estímulo disminuye por debajo de un determinado umbral, el sistema se vuelve sensible de nuevo, por lo que se vuelve a activar, tal como se observa en la imagen del lado izquierdo donde sí se produce el efecto. La desensibilización del receptor beta-adrenérgico está facilitado por un sistema compuesto de dos proteínas, la proteína quinasa beta-adrenérgica o beta-ARK, que en la imagen se observa de color azul, y la proteína beta-arrestina de color naranja. En el paso 1 se observa que el receptor está ocupado por la adrenalina y al momento de ocurrir esta unión nos damos cuenta en el paso 2 que la proteína quinasa beta-adrenérgica o beta-ARK fosforila las regiones citosólicas en el extremo carboxilo terminal del receptor activado. Cuando el receptor ha sido fosforilado, este se une con afinidad a la proteína beta-arrestina y esta unión impide la interacción entre el receptor y la proteína G. Luego de esto, en el paso 4, se observa que el complejo arrestina-receptor entra a la célula por endocitosis en pequeñas vesículas intracelulares y finalmente se disocia la arrestina. Los receptores en las vesículas son desfosforilados y devueltos a la superficie celular, donde ocurre una resensibilización del sistema a la adrenalina. Muchos receptores unidos a proteínas G tienen un gran dominio de unión al ligando. Cuando éste se une fuertemente, el receptor sufre un cambio conformacional, lo que puede activar una proteína trimérica de unión a GTP, que se denomina proteína G trimérica. Según se muestra en el esquema, esta proteína G está compuesta por subunidades alfa, beta y gamma. Las subunidades alfa y gamma se encuentran unidas covalentemente y por lo tanto facilitan el anclaje de la proteína G a la membrana plasmática. Activación de la proteína G. Cuando no hay señal, la proteína G está unida a GDP y se encuentra inactiva, mientras que la conformación activa se ve favorecida por la unión de GTP. La fijación de GTP, favorecida por su concentración intracelular elevada, induce a un cambio conformacional en dos segmentos de la proteína, denominados interruptor 1 e interruptor 2, que permite unir la proteína y activar otras proteínas de señalización. Asimismo, la velocidad de hidrólisis del GTP suele aumentar por una proteína aceleradora de la GTPasa denominada GAP, cuya actividad puede ser controlada por señales extracelulares. Hay dos tipos de proteínas GTPasa interruptoras, las proteínas G triméricas y las proteínas G monoméricas. Las proteínas G monoméricas, como la RAS, han sido implicadas en múltiples tipos de cáncer en humanos, como la neurofibromatosis tipo 1, un trastorno familiar caracterizado por tumores benignos
múltiples en ciertas células gliales. Se demostró que era debido a la mutación en los genes que codifican la proteína de activación GTPasa o GAP. Esta mutación que conduce a la fibromatosis vuelve a GAP incapaz de activar la actividad GTPasa de RAS. Esto significa que la forma de unión de GTP de RAS permanece activa durante periodos largos de tiempo y conduce al crecimiento anormal de la célula. Las fosfodiesterasas son enzimas que participan en la regulación de segundos mensajeros. Las fosfodiesterasas de nucleótidos cíclicos que hidrolizan los nucleótidos cíclicos a sus correspondientes nucleósidos monofosfato en presencia de cationes divalentes hidrolizan enlaces fosfodiéster de AMP cíclico a AMP no cíclico. El AMP lineal no es activo en el sistema y de este modo se suspende la señal intracelular. Estos enzimas pueden ser específicos de AMP o GMP cíclico o bien pueden utilizar ambos sustratos. El AMP cíclico y GMP cíclico sintetizados por activación de receptores actúan a su vez a fosfodiesterasas y proteínas quinasas o modulan canales iónicos. Esto junto con las fosfatasas determina la terminación de vías de señalización. Fosfatasas son enzimas que catalizan la hidrólisis de enlaces éster fosfórico. La desfosforilación de la pKa debido a las fosfatasas, grupos de interasas que eliminan los grupos fosfato de sustratos inhibiendo sus funciones, existen tres grandes grupos de fosfatasas, las que catalizan la hidrólisis del enlace del fosfato a residuos de serina o treonina, los que lo hacen de residuos de tirosina y los que tienen especificidad. La caída del nivel de AMP cíclico desencadena las desfosforilaciones por acción de la proteína fosfatasa, lo que conduce a la inversión de los efectos producidos por fosforilaciones. La proteína fosfatasa cataliza la desfosforilación de la enzima del metabolismo del glucógeno, por tanto, provoca la disminución de la velocidad de degradación del glucógeno y acelera su síntesis. El glucagón y la adrenalina provocan fosforilaciones y activan la degradación del glucógeno, glucólisis. La insulina produce el efecto contrario, induce desfosforilaciones y estimula la síntesis del glucógeno mediante la activación de la proteína fosfatasa que fosforila la glucógeno sintasa y así la activa. Yo les voy a hablar sobre las proteínas GI como una ruta contrapuesta. Cuando se recibe una señal hormonal, las proteínas GS se unen a su receptor para poder ser activadas, de manera que se cambia su GDP por un grupo GTP y estas ya quedan activadas. Estas se unen a la enzima adenilato ciclasa, promoviendo el cambio de ATP, formándose AMP cíclico que sería nuestro segundo mensajero. Para poder inhibir estas proteínas o volverlas en su forma inactiva, se hidroliza el grupo fosfato, convirtiendo el GTP en GDP de nuevo. Este mecanismo lo hemos visto ya que la activación de las proteínas GI se lleva a cabo de la misma manera. Sin embargo, las proteínas GI llevan a cabo un efecto totalmente contrario, ya que éstas inhiben a la adenilato ciclasa, impidiendo que el ATP se convierta en AMP cíclico.